Bienvenidos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra beca de Java Essentials 1. Y esta beca pues es completamente gratuita y viene a ustedes gracias a Juan Paji Bootcamp, ¿sí? Que trae estas becas completamente gratuitas para ustedes y ustedes puedan también estudiar y puedan aprender sobre los lenguajes de programación. Yo soy su instructor, el ingeniero Juan Pablo Ruiz, conocido como Juan Pajic, y este es prácticamente nuestro video o día número 2 del curso. ¿Qué les pareció la clase número 1? Aprendimos bastante sobre Java, pudimos conocer bastante sobre el término y la sintaxis y lo que el lenguaje era en sí. Entonces, el día de hoy, pues vamos a poder avanzar y vamos a conocer un poco más de Java, ¿ok? Entonces, podemos aprender del lenguaje bastante también nosotros aquí. Bueno, empecemos esta introducción al lenguaje, ¿ok? Bueno, vamos a platicar un poco sobre los identificadores, ¿sí? Y todos recordarán, ¿sí? Que Java tiene ciertas reglas para nombrar los componentes del programa. Algunos podrán estarse recordando de lo que hicimos en el anterior, ¿sí? Entonces, quienes lo tienen en mente, quienes tienen en mente qué fue lo que estuvimos trabajando en el día anterior. Entonces, si ustedes se recuerdan, pues vimos todo lo que era la definición, vimos todo lo que era el cómo se escribían, vimos que era el identificador del encabezado, vimos todos esos procesos que en un momento dado nos estaban ayudando bastante con el trabajo. Vamos a cargar ese archivo con el que trabajamos ese día para que ustedes lo puedan visualizar y nosotros podamos nuevamente tener aquí un recordatorio a lo que estuvimos haciendo. ¿Se recuerdan ustedes bastante de nuestro primer archivo que hicimos? ¿Sí? Pues bueno, lo vamos a poner en pantalla, solo que para no tener que cargar todo el proyecto, lo vamos a compartir por medio de Notepad++ para que lo podamos acá nosotros visualizar. Entonces, miren, tenemos acá también nosotros el archivo que habíamos creado. ¿Ok? Ustedes lo están visualizando, lo tenemos en pantalla y hablemos un poco de él prácticamente. Un identificador es el término técnico para el nombre del componente del programa, el nombre de la clase, el nombre del método, etcétera, ¿sí? Y creo que esto solo estoy haciendo un breve recordatorio para que ustedes lo tengan en mente. El programa Hello World que ustedes están viendo en pantalla era el identificador para el nombre de la clase y main era el identificador para el nombre del método. ¿Ok? Estamos bastante bien todos ahí, entonces podemos ver los nombres que se les están dando, pues, ¿sí? Los identificadores deben estar formados enteramente siempre por letras. Ahorita sí puedo poner mi cámara ahí, no estamos ocupando espacio. Están siempre formados enteramente por letras, dígitos y caracteres como signos de moneda y de guión bajo. El primer carácter no debe ser un dígito. Si un identificador no sigue estas reglas, el programa no va a compilar. Por favor, tengamos eso en cuenta. ¿Sí? Tenemos que tener eso muy en cuenta. Así es. Bienvenidos a todos los que van ingresando al Zoom y a Facebook Live. También se sugiere el uso, ¿sí? También se sugiere el uso, se los voy a compartir ahora aquí en la diapositiva, ya que ya vimos el ejemplo. También se sugiere el uso de letras minúsculas para todas las letras identificadoras, excepto en el nombre de la clase debe ir con mayúscula. Por ejemplo, la clase Hello World inicia con una H mayúscula. Poner juntas las palabras en un identificador de varias palabras utilizando una letra mayúscula en la primera letra de la segunda palabra.
la tercera y etcétera. Por ejemplo, si un método imprime el color favorito, un nombre apropiado de dicho método será imprimir color favorito. Ya vamos a hablar un poco sobre los nombres descriptivos ahorita más adelante. Recuerda utilizar nombres descriptivos para tus identificadores. Hablaremos de los nombres descriptivos al implementar las variables. Entonces, básicamente eso es también lo que nosotros estamos visualizando en este momento. O sea, es importante para cerrar este punto que los identificadores siempre sean, ¿sí? Siempre sean nombres descriptivos, ¿sí? Ya vamos a hablar de ellos en un momento, de los nombres de las variables. Entonces, debo decirles que por favor tengan en cuenta de que debemos de poner nombres descriptivos, ¿ok? Entonces, ya cerrando nuestra primera etapa, que fueron todos esos identificadores y declaraciones, ya podemos entonces nosotros directamente proceder a lo siguiente. Vamos a empezar a platicar de las variables. Vamos a hablar un poquito de su introducción. Muy rápidamente porque el curso está enfocado más a lo práctico, entonces es muy poca la teoría, más es la ejecución de código para que ustedes puedan aprender de una forma completamente diferente. Entonces, la declaración de las variables y la sintaxis es importante que veamos. Nosotros definimos el tipo, que va a ser la variable, la lista de variables separadas por comas si vamos a declarar varias, ¿sí? Si vamos a declarar varias. En este momento no hablaremos de sus tipos de datos, solamente sobre su declaración, ¿sí? Entonces, miren esto. Una variable es como una caja que puede conservar diferentes valores. La forma en la que nosotros vamos a declarar variables, ¿sí? Va a ser de esta forma. Entonces nosotros vamos a poder venir y crear entera, suma, contador, string, nombre estudiante, string, apellido estudiante, int id estudiante, float quote estudiante. Y básicamente aquí hay un detalle interesante. Siempre antes de utilizar una variable, se debe declarar su tipo de sentencia de declaración. O sea, debemos de decirle a Java de qué tipo va a ser la variable, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver cómo es que funciona esto. Ya vamos a regresar a la asignación de valores o las sentencias de asignación, ¿sí? Porque ahora que nosotros ya sabemos cómo se declara una variable, que es lo que estamos aprendiendo en este momento, y nosotros ya sabemos cómo se declara una variable, porque se pone el tipo y se pone el nombre de la variable. Tenemos también ahora la asignación de un valor a la variable. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar como sentencias de asignación. Porque ahora que ya sabemos cómo se declara una variable en Java, que es de esta forma, ya una vez que la variable está declarada, queremos utilizarla. O sea, ya la declaré. Ya Java dice, bueno, vas a usar una suma, vas a usar un contador, pero ahora quiero usarla. ¿Sí? Quiero usarla. Entonces, al tener una utilización es ponerle un valor a esa variable. ¿Sí? Y prácticamente aquí nosotros podemos ver ya la asignación que se hace a través del símbolo de igual. Le estoy diciendo que estoy guardando este 50 en suma, como se ve aquí en la caja. Y dependiendo el tipo de dato, la variable puede almacenar ese tipo de valor, ¿sí? Algo bien importante que debemos de visualizar, y vamos a hablar de ello, es que si ustedes observan, los números no se separan con comas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver prácticamente en nuestro proyecto. Vayamos a nuestro entorno de trabajo, que es IntelliJ IDEA. Vamos a crear un nuevo proyecto. Prácticamente estamos haciendo muy grande nuestra carpeta, porque estoy repasando con ustedes que día a día hagamos un proyecto
para poder conocer cómo es que se trabaja en Java. Pero lo mejor es que ustedes hagan un solo proyecto para cuando vayan a trabajar, ¿no? No estar haciendo uno por cada día que estamos haciendo. Claro, ahorita por el curso sí lo vamos a hacer. Quito mi cámara para que se pueda ver aquí por completo lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a New Project. Buscamos la ubicación, pues ya tenemos creado esto, ¿verdad? Entonces me voy a ir al estudiante. Voy a crear un nuevo día. Aquí está el foldercito, New Directory, 02 día. ¿Sí? Entonces ya tengo mi día. Lo voy a seleccionar. ¿Ok? Y entonces le voy a decir cuál va a ser el nombre del proyecto. Perdón. Y lo vamos a llamar variables declaración. Porque es lo que vamos a estar trabajando en este momento. ¿Ok? Entonces vemos los Advanced Settings, vemos que se va a crear todo este proceso. Ya sabe que es un lenguaje Java. Mi JDK, o que es prácticamente que incluye mi JVM ahora, es la 20, la que voy a utilizar. Ya saben dónde está. Y aquí es donde le puede estar dando problemas a algunos, ¿sí? Que en esta parte no están dándose cuenta si está seleccionado una de sus versiones de Java. Yo tengo varias, entonces, bueno, dos, pues, ¿verdad? Entonces, uno puede aquí. Si no les aparece, pueden decirle a SDK, va a ir a buscar el JDK que ustedes tengan instalado donde les recomendé, en el C. Pero si no, pues, pueden ustedes ir a buscarlo en donde lo instalaron. Le decimos create y, bueno, perdón, esto cambia de ventana. Ya está nuevamente. Y aquí está. Entonces, siempre el Defender por cada proyecto. Pues recuérdense que estamos trabajando proyectos, entonces es un poco más tardado. Profe, pero yo podría trabajar en VS Code como archivos individuales. Pues sí, lo puedes hacer. Digo que no vas a ir teniendo las capacidades de ir trabajando como que fuera un proyecto por completo. ¿Ok? Entonces tenemos acá nuestro folder RC, que es donde estamos trabajando. ¿Sí? Es donde trabajamos. Le vamos a ir a decir que queremos uno nuevo, una Java class, y le vamos a decir variables declaración. ¿Ok? No debe llevar tildes, no debe llevar nada de eso. ¿Ok? Entonces miren, vamos a agrandarla. Vamos a esconder esto para mientras. La vamos a agrandar y estamos ya aquí todos. Todos estamos por ahí entonces ya. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay crear Maven o el que creó? Ahí hay diferentes circunstancias que se trabajan con Java. Ahí lo voy a explicar en una cápsula para no salirnos del tema del día de hoy. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que tenemos que crear. Bueno, ahí está nuestra clase pública, ¿va? Nuestra clase pública, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos crear, ¿sí? Necesitamos crear nuestro ¿qué? A ver, ¿quién se recuerda qué procedería aquí a seguir? Ya creamos nuestro public class. Ahora, ¿qué necesitamos crear? ¿Quiénes se recuerdan? Necesitamos crear nuestro método main. Nuestro método main. ¿Qué palabras mágicas al estilo Harry Potter podemos poner ahí para que se completara toda la línea de public static void main string args? ¿Cuál es el spectrus patronus que hay que escribir aquí? PSVM, correcto, PSVM, y se completa nuestro método. ¿Ok? Bueno, entonces miren pues, las variables, estábamos hablando nosotros en un momento dado que puedo declararlas de la siguiente forma. Pongo el tipo, pongo el nombre de la variable, y ahorita vamos a hablar de ellas. Puedo poner varias de una vez, separadas por coma, y su punto y coma al final.
¿Ok? Puedo declarar otro tipo, edad usuario. Puedo declarar otro tipo y ahorita vamos a hablar de los tipos. Salario usuario. Estamos hablando sobre cómo se declaran las variables. Entonces, y cómo se asignan valores a las variables. Y ahorita vamos a entrar a la sección de los tipos. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos en este momento nosotros? A ver, ¿qué creen ustedes que fue lo que realmente hicimos? En este momento, lo que nosotros acabamos de hacer básicamente es declararlas. Aquí lo que hemos hecho fue declararlas y las creamos, correcto. Pero si ustedes pueden observar, nuestro IDE todavía las tiene en un color muy oscuro, ¿sí? Todo dependerá del tema que tengan, pero tendrán otro color siempre. ¿Qué indica esto? ¿Qué será lo que nos está indicando a nosotros en este momento nuestro editor? ¿Qué creen ustedes que nos está diciendo nuestro editor aquí? ¿Sí? ¿Qué nos estará diciendo nuestro editor? Tanto a nuestros amigos de Facebook como a nuestros amigos en YouTube, perdón, en Zoom. ¿Qué nos estará diciendo nuestro editor aquí? ¿Mm? ¿Qué nos dirá nuestro editor en este momento? ¿Por qué las pone en otro color? La sombrea. Falta llamarlas. Así es. Entonces nos dice, mira, oye, las creaste, pero todavía no las estás usando. O sea, tienes creados variables que ya están consumiendo recursos de la RAM, pero todavía no las estás usando. Entonces, ten cuidado con ello, nos dice, porque solo has declarado. Entonces, ahora necesitamos nosotros entrar a la parte de lo que es la asignación, como estábamos viendo en la diapositiva. Entonces, ahora yo vengo y le digo nombre usuario y le puedo decir Juanpa Hick. Aquí ahorita todavía no estamos hablando de tipos, pero la volví de tipo string. ¿Por qué? Porque está encerrado entre comillas su valor. Ah, pero ¿quiénes se van a dar cuenta de algo? Vamos a ver. Apellido, usuario. Entonces, ahí está para mi tocayo Ruiz también, para Fernando. Ahí está, también somos Ruiz los dos. Sí, entonces vemos nosotros, ay, perdón, aquí puse APP. ¿Va? Apellido, miren cómo rápido la va a marcar que no es la misma. Y entonces ahí estamos. Edad del usuario, voy a decir 49. Salario del usuario, 1500.25 floats. Ya vamos a hablar de eso. ¿Y qué seguimos observando? Miren todos, por favor, ¿qué seguimos observando? ¿Sí? ¿Qué podemos seguir observando en lo que vamos trabajando? ¿En qué color siguen los nombres de las variables? Siguen en el mismo, ¿ah? Siguen en el mismo. Observen todos. Puchica, pero si ya le pusimos un valor, dicen algunos. Ya la declaramos. Sí, pero ¿qué te está diciendo tu IDE? Tu IDE te habla. Tienes que aprender a escucharlo. Tu IDE te habla. Sí, es como tu conciencia. ¿Sí? Estás programando mal, te dice tu IDE. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es, mira, has declarado 4 variables. Le asignaste valor a 4 variables. Las cargaste en la memoria RAM, pero no las estás usando. Entonces, como que te está diciendo, realmente vale la pena que las pongas, porque tú no las estás usando. ¿Ok? Entonces, aquí nos tenemos que dar cuenta nosotros de lo siguiente. Y esto era lo que yo les decía. Miren, pues, no podemos nosotros ir a intercalar este tipo de situaciones. No le pueden poner una coma a 1500. Inclusive, si así fuera 1.5 millones, ¿sí? Ustedes tendrían que ir a contar sus ceros, ¿sí? Tendrían que ir a contar sus ceros. Y entonces podrían escribir el 1.500.000. Claro
que lenguajes como Python y las nuevas versiones de Java han permitido que nosotros pudiéramos indicarle de esta forma también a un número que ya esté más grande. Entonces, esta es una nomenclatura válida también que nosotros podemos utilizar. Entonces, se me puede facilitar para poder separar unidades, decenas y centenas. Lógicamente, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil y las de millarvers, ¿verdad? Entonces, eso es pura mate de primaria. Entonces, ustedes pueden ponerle también estos símbolos para decidir poder separarlas. O pueden dejarlo de esta forma. Lo vamos a dejar en 1500, ¿verdad? Y ahí estamos, para que sea algo más fácil de comprender. Entonces, miren, llevamos ya la declaración y llevamos ya su asignación. Entonces, podemos ver nosotros que se han creado prácticamente estas opciones ya de trabajo. ¿Ok? Miren. Entonces ya lo tenemos acá nosotros y eso es prácticamente lo que estaríamos hablando sobre la asignación que también puede haber. ¿Ok? Entonces ahora ya aprendimos a declararlas y ya aprendimos a asignarlas. ¿Ok? ¿Estamos bien todos ahí? Ahora, para poderles dar un uso, nosotros podemos cerrar este archivo ya haciendo lo siguiente. Entonces venimos y ahora le decimos de la siguiente manera. South, para hacer un system out print ln, voy a dejar un espacio vacío solo para que nos vaya a salir pegado al nombre del archivo de la clase. Entonces le voy a decir South y le voy a decir lo siguiente. Información del usuario. ¿Ok? Miren. South. Y le voy a poner aquí algo medio decoratorio ahí. ¿Ok? South. Y le voy a decir nombre del usuario, dos puntos, concateno, esto quiere decir concatenar, y concateno el nombre de la variable. Miren, entonces nosotros podemos concatenar las variables a un texto que quisiéramos desplegar también en la pantalla. Apellido del usuario y vamos a visualizar algo en este momento. Apellido del usuario. Y miren, las dos que ya colocamos, miren, ya empezaron a cambiar de color. Miren, me voy a quitar de esa para que ustedes puedan ver. Miren, empiezan a cambiar de color y entonces nos está diciendo, mira, ya la estás usando. ¿Sí? Ya la estás usando. Entonces ya estás haciendo código con ella. La estás invocando, la estás llamando y entonces ya te está sirviendo. ¿Ok? Edad del usuario, dos puntos, más edad del usuario. South también aquí le vamos a decir salario del usuario, dos puntos, más salario del usuario. ¿Ok? Entonces tenemos todo nuestro código ya. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Aquí tenemos todo nuestro archivo. Lo podemos guardar. Nos vamos entonces a nuestro sender. Vemos que ya tenemos creado el día 2, ls, cd, variable declaración, es variables declaración, variables, no, variable declaración, espérenme, quiero ver, clear, ls, cd, ¿y por qué no nos quiere dejar entrar?
Ahí está, perdón, estábamos poniéndolo mal. CD, CRC, LS, y tenemos la clase, ¿verdad? Entonces la vamos a compilar. Ya se recuerdan Java C, variables, declaración Java. Esperamos, no tenemos ningún error. Java, variables, declaración. Y esa fue la línea que le dejé vacía, miren, para que no salga pegado al nombre del archivo. Información del usuario, nombre del usuario Juan Bajic, apellido del usuario Ruiz, edad del usuario 49, salario del usuario 1500.25. Entonces, esta es la forma en que estamos viendo nosotros el uso de la declaración de las variables. ¿Ok? Vamos bastante bien ahí. Bueno, vamos a pasar a un punto bastante interesante. Y este punto es el estilo de declaraciones de las variables o de ciertos nombres de archivos. Profe, ¿por qué no podemos ejecutarlo del IDE? Por curiosidad. Sí se puede. O sea, yo les enseñé en la clase número 1 que se puede ejecutar en el IDE. Lo único es que el IDE no crea el archivo .class. ¿Sí? El IDE no me la crea en este momento. O sea, yo puedo irle a decir que me lo haga. Y aquí está, ¿verdad? Lo que pasa es que genera todo esto y consume una gran cantidad de memoria ejecutarlo aquí, porque él usa un environment para la ejecución. O sea, monta un Java que no está directamente solo en mi C Java, sino que hace un copiado de librerías al proyecto y es más tardado la ejecución acá y mayor consumo de memoria. Y a veces el código puede ser más largo y me roba mucha visibilidad acá. Es que me podrán decir que se puede pasar a la derecha. Pues sí. Si ustedes lo quieren ejecutar aquí, ejecútenlo aquí, ¿verdad? Definitivamente, como les digo, consume un poco más de recursos y a nivel profesional nunca se ejecuta en el IDE, ¿verdad? Incluso a veces los IDE pueden fallar y no se ve la respuesta correcta, ¿sí? Como las tildes, como todo ese tipo de cosas, a veces no salen porque el IDE está utilizando otro tipo de formato, mientras que el terminal, que sería ir a lo real en un servidor, sí va a estar siempre funcionando con las propiedades que tiene un servidor, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esos aspectos también. Es un criterio, ¿ok? Bueno, entonces, regresando aquí a los estilos de declaración, vamos a platicar de algunos de ellos, pero a la vez lo vamos a ir haciendo en el editor para que ustedes puedan ir viendo qué quiere decir esto. Los estilos de declaración son básicamente estilos de programación, ¿sí? Uno puede adoptar el estilo que uno quiera ir requiriendo o necesitando, ¿sí? Entonces uno puede ir haciendo diferentes estilos. Y a lo largo de los años fueron saliendo múltiples estilos hasta llegar hoy a uno de los de mayor utilización. Pero vamos a ir platicando un poco de cada uno de ellos. Vemos el snake case. El snake case, en todo caso, realmente lo que nos está enseñando a nosotros, vamos a crear un nuevo archivo, lo que nos está enseñando a nosotros es la forma en que podemos nosotros declarar. Entonces le vamos a decir estilos, declaración. Aquí lo tenemos. Nos hace falta nuestro PSBM. Y entonces le vamos a decir comentarios. Podemos ponerlos de esta forma. Declaración de variables. Y entonces, miren, pues vamos a declarar y vamos a ir haciendo un ejemplo de cada uno de ellos. String y el snake case, vamos a declararla como variable. Y aquí abajo vamos a poner asignación de variables.
¿Ok? Vamos a hacer esto más para acá y así lo vamos a hacer un poco más grande. ¿Ok? Entonces, en la asignación de variables a la snake case, nosotros podríamos tener un siguiente ejemplo. Las snake case se ponen normalmente de esta forma. Sueldo, empleado, mes. Y eso quiere decir la snake case. ¿Sí? La snake case lo que nos está diciendo es, mira, vas a poner tus variables siempre con un guión bajo, pero todo en minúscula siempre. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer uso de este tipo de nomenclatura o estilo que es el snake case. ¿Sí? Entonces para que ustedes puedan irlo conociendo. Pascal case por muchos años también fue de mucha utilización. Aún hoy todavía se usan para diferentes cosas. Les voy a explicar. Y entonces tenemos ahora el Pascal case. El Pascal case, como nosotros podemos observar, el Pascal case, si usamos la misma variable, vamos a ver que se escribe con mayúsculas todo el comienzo de palabras, pero no se separan. Entonces, este es un estilo Pascal case. Entonces, el Pascal case nos lleva a nosotros también a conocer de que podemos utilizar este formato. Como programadores, tenemos que ir adoptando un estilo. ¿Sí? Tenemos que ir adoptando un estilo. Existe el camel case, que es el más utilizado en este momento. O sea, en la programación, este es uno de los más utilizados. Comienza en minúsculas la primera palabra y la segunda palabra o terceras palabras, como se vayan utilizando, se van poniendo en mayúsculas. Entonces, en este yo pondría sueldo, empleado, mes. Miren. Y esa es una forma en que yo voy utilizando ahora la camel case. Es una de las más utilizadas. Podríamos poner aquí la más utilizada en este momento. ¿Sí? Es de las más utilizadas en este momento. ¿Ok? Vamos a tener la squeaker case. La squeaker case es un estilo que nos indica que se utiliza el símbolo de guión de menor para trabajar con ellas. ¿Sí? Entonces tenemos el string, el tipo de variable, y le vamos a decir squeaker case. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta está marcando un error. ¿Qué error nos está marcando? Nos está diciendo que esta no es permitida. Entonces, Java no permite la keyword case. O sea, no puedo poner símbolos de menos para separar o para unir la variable. Entonces, este estilo no es permitido en Java. En otros lenguajes, sí. Entonces, vamos a poner aquí estilo no permitido en Java. ¿Ok? Entonces no podemos utilizarla, no podemos irla a declarar y entonces tenemos una menos que no es permitida en Java. Entonces, la idea era poner un símbolo de menos a ella. Esta hoy en día es muy utilizada para nombres de páginas web, carpetas web, ¿sí? Directorios web. Si ustedes se dan cuenta, hoy las páginas web tienen esta separación, tienen esta nomenclatura. HTML, PHP, JavaScript lo permiten como nombre de archivo. Entonces ahí también podemos ver que Squeaker Case fue adoptado para la web. Cada estilo también fue adoptado para cada cosa, para nombres de bases de datos, ¿sí? Para directorios, para archivos web, o sea, todo se ha utilizado, no solo para la declaración de las variables, sino que también para los nombres de los archivos, folders o bases de datos. De ahí tenemos el Screaming Snake Case. Y este es algo bien impresionante, ¿verdad? ¿Por qué es algo impresionante este estilo? Cuando la esposa nos manda un WhatsApp en mayúsculas, todo, ¿qué significará? ¿Ah? O la novia para los que tienen novias,
les escriben así, miren, todo en mayúsculas. ¿Sí? ¿Qué significará eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que está significando que la novia, la esposa les mande todo en mayúsculas? ¿Sí? Ahí en su WhatsApp, en el chat. ¿Qué estará diciendo la esposa en ese momento? Que está, ¿qué? Gritando, ¿verdad? Está gritándonos. Entonces sabemos nosotros que ya hay problemas. Normalmente cuando hacíamos correos electrónicos y los escribíamos en mayúsculas en los años de que el correo electrónico era más fuerte que el WhatsApp, directamente pues sabíamos que nos estábamos quejando. Estábamos haciendo ver nuestra insatisfacción ante cierta circunstancia. Entonces el screaming, snake case, se siguió adoptando, ¿sí? Se siguió adoptando y hoy se utiliza como para las constantes, ¿sí? Se usa mucho para las constantes. Sueldo, empleado, mes. Es un poco complejo de lectura, ¿sí? Cuesta leerla, cuesta entenderla, ¿sí? Cuesta un poco poder descifrarla, pero hoy se utiliza mucho para las constantes. Entonces, para cuando uno pone una constante y uno está programando, dice, ah, esa es una constante, ese valor no va a cambiar. Y existe el no case para aquellos que les gusta trabajar sin complicarse la vida, pero que también es un poco difícil de lectura, ¿sí? Entonces tenemos el no case, que muchos van a tener también en uso. No hay ningún problema con el no case, pero el no case quiere decir que nosotros la escribimos igual. Sueldo, empleado, mes. Un poco también complicada de leer, pues, ¿verdad? Entonces se nos complica un poquito su lectura. Y vamos a tener esta, ¿sí? Que es la Pocket He Case, que de verdad esta tiene unos grandes detalles porque esto puede tener hasta procesos legales y puede también causar el despido en algunas empresas, el uso de ellas. ¿Y qué significa este estilo? Este estilo, que es el POC, se escribe así, Pocket Case, que es este estilo. Obviamente no lo voy a escribir aquí, pero nosotros podríamos resumirlo con escribir lo siguiente. Y creo que ustedes me van a entender qué estoy escribiendo ahí, ¿verdad? Malas palabras. ¿Ok? Entonces es ni siquiera un sentido de que es el sueldo de empleado del mes, ¿sí? Sino que yo puse otras cosas ahí que no tienen nada que ver con ese nombre, pues, ¿verdad? Entonces, el Pocket Key Case, pues es muy delicado, aunque sí lo hay, lo utilizan los programadores, pues que les vale madre todo, y entonces ahí está. Y tenemos el SpongeBob Case. Profe, ¿y por qué el SpongeBob Case? Porque todos sabemos que Bob Esponja, ¿qué es? No me van a decir una esponja. ¿Qué es el coeficiente intelectual de Bob Esponja? Bueno, se lo compiten con Patricio, ¿verdad? Pero yo creo que ni coeficiente intelectual han de tener, pues, ¿verdad? Entonces, el SpongeBob Case lo que quiere decir, y este es muy usado, miren, sin querer, es muy usado. ¿Por qué? Porque nosotros rápidamente lo que hacemos es lo siguiente, y es que declaramos, digamos que es el sueldo empleado mes, le ponemos mi perro Terry, ¿sí? ¿Eh? Otros nombres que posiblemente usamos para el SpongeBob Case es mi amor Jenny, ¿sí? Otro que tal vez nosotros podríamos utilizar es cuando te conocí, ¿sí? Díganme si no, ¿sí? O ponemos aquí directamente sue, ¿verdad?
sueldo, ¿ah? Ustedes, ¿sí? Esos son los SpongeBob Case. Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta que empezamos a tener problemas con ellos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Son los estilos que podemos usar de programación, son estilos que nosotros podemos manejar y es bien importante que ustedes delimiten algunos. Algunos ya tienen algunas utilizaciones dentro de la programación. Digamos, Pascal Case se usa mucho con la programación orientada a objetos, ¿sí? Screaming Snake Case para constantes, ¿sí? Y No Case, pues en variables pequeñas para contadores y cosas así, pues, ¿verdad? El Camel Case es el más utilizado. Entonces ahora, para que se termine nuestro programa bien, lo que vamos a hacer nosotros acá es, pues, visualizarlo correctamente también. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora al despliegue de valores asignados a las variables. Y así van repasando ustedes cómo es este proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es este proceso? Y entonces llamamos a un sort para que no quede pegado en el comienzo. Y empezamos entonces rápidamente aquí. Sort. Y ¿qué vamos a hacer? Es que nos vamos a borrar esto mejor y solo vamos a llamar a la variable. ¿Ok? Solo vamos a llamar a la variable. Snake case, así las vamos a ver ya en pantalla. Sort, le vamos a decir la Pascal case. Sort, le vamos a decir es la camel case. Sort, le vamos a decir que es la screaming snake case, la que nos falta. La sort, le vamos a decir que nos falta la no case, ¿verdad? Esa es la otra que iba. Sort, le vamos a decir, perdón, no es con comillas. Nos falta la Pocket Case. Sort, nos faltaría la Sponge. SpongeBob Case. Y aquí prácticamente las tenemos. Y vamos a dejar acá un espacio de por medio y vamos a poner una recordación, un recordatorio para nosotros. En Java, el más utilizado y acorde a la estructura sort, aún en sus declaraciones de funciones y métodos, sort es el estilo camel case. ¿Ok? Y es el que ustedes más van a poder estar utilizando. ¿Ok? Entonces ahora tenemos básicamente ya todo nuestro programa de estilos de declaración. Lo vamos a guardar. Nos vamos a nuestro sender. Limpiamos aquí. Vemos que ya está ahí estilos de declaración. Y entonces lo compilamos. Estilo de declaración Java. Perdón, puse mal. Java C. No hay errores. ¿Cómo sabemos que no hay errores? Porque no dio ningún error aquí. Clear Java y es estilos de declaración. Y sueldo empleado mes, sueldo empleado mes, sueldo empleado mes y ahí está. En Java, el más utilizado y acorde a la estructura de sus declaraciones de funciones y métodos es el estilo camel case. Entonces, esos son los estilos que nosotros podemos estar trabajando. Entonces ya va a ser que ustedes definan con cuál ustedes quieren trabajar, ¿sí? Uno escoge con cuál le gustaría estar trabajando
Y como les dije, algunos se van a mezclar porque las estructuras así lo van a requerir. Entonces ustedes, pero lo importante es que sepan, pues, bueno, estoy haciendo una clase, las clases en casi la mayoría de lenguajes de programación se definen con un estilo del Pascal Case, pues, ¿verdad? Entonces es parte de lo que ustedes deben ir conociendo. ¿Ok? ¿Vamos bastante bien? Bueno, ahora veamos lo siguiente, pues, ya que ya seguimos profundizando en el tema. Bueno, recuérdense, hacemos un paréntesis rápido, que este curso pueden optar a su diploma técnico, ¿sí? Entonces es importante porque los pueden adjuntar en sus hojas de vida y el diploma técnico les es valedero también para que sepan que ustedes tienen conocimientos Java Fundamentos 1, Java Essentials 1, para que ustedes también puedan demostrar que dominan el tema. Recuérdense que pueden recibir las presentaciones, el material de los códigos, las pizarras, y van a recibir laboratorio semanal, un proyecto final y todo el material utilizado adicional en la clase. Y obtendrán su diploma técnico y se pueden volver alumnos VIP. Es una donación de $15 que nos ayuda a poder seguir realizando estos cursos que son completamente gratuitos para ustedes. No tienen ninguna obligación, no hay ninguna limitación. Lo único es que el diploma técnico sí es impartido para aquellos que se vuelven alumnos VIP. Varios me preguntaron que en Venezuela no podían usar PayPal, que no podían usar transferencias. Me mandaron unos links para que yo evaluara otras opciones. Ya las estamos evaluando y se las compartiré en el grupo. Para que los interesados pueden escribirme en lo individual en el grupo. Yo les guío para el proceso de volverse alumnos VIP. Vale la pena que hagas laboratorios, que hagas proyectos finales para reforzar tu aprendizaje. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Vamos a aprender de algo que se llama el rastreo. Y era algo muy similar. Esto es rápido, no se preocupen, son temas express, pero que la idea es que ustedes puedan ir conociendo de ellos. Como parte de la presentación siempre de un programa, ¿sí? Siempre un programa en lo que es su presentación, ¿sí? A menudo se pide un rastreo. O sea, normalmente uno va a hacer el rastreo de sus programas. Y el rastreo nos fuerza realmente a entender los detalles del programa a medida que se va avanzando en su flujo. Y por eso es importante a veces uno hacer rastreos. Porque entonces uno determina si está creando variables innecesarias o me hacen falta ciertas variables también para trabajar. En este ejemplo vemos que el rastreo de variables con el signo de pregunta indica que la variable está declarada, mas no asignada a un valor. Entonces nosotros podemos ver este ejemplo que se llama calculadora de bonos. Vemos que tenemos el public state void main, el método. Inicializamos, bueno, declaramos salario y declaramos mensaje de bono. Entonces podemos ir viendo acá el efecto de cómo es el rastreo. Miren, vemos que durante la línea 1, 2, 3 y 4, para nosotros no hay ningún efecto porque estos son inicio de la clase y la declaración del método. O sea, es indicar que comienza nuestro método, ¿verdad? O sea, es realmente no únicamente pues es nuestro proceso de iniciar el programa. Entonces, vemos que hasta en la línea 5 hacemos utilización de nuestra memoria RAM. Y entonces en la línea 5 se declara salario. Pero miren, el rastreo indica que no está directamente todavía asignada. O sea, no le he dado un valor. En la línea 6 declaro mensaje de bono. Y veo que también tiene un símbolo de interrogación. En la línea 7 no ocurre nada. En la línea 8 le asigno 50,000 a salario. Entonces vemos que ya su estado de rastreo cambia y pasa a ser ya, aquí puse 5,000, tendrían que ser 50,000, ¿es verdad? Y vemos después que se hace la línea 9. Y en la 9 dice, mira,
vamos a poner este string que dice bono es igual al símbolo de dólar, más va a concatenar y va a hacer una evaluación aritmética como las que vamos a ver más adelante. Y le estoy diciendo 0.2 por el salario. Entonces lo va a concatenar. ¿Y qué es lo que vemos ya en la línea 9? Que mensaje de bono, que en la línea 6 todavía estaba en un rastreo sin ningún valor asignado, ya en la 9 pues tiene un bono igual a 1000. Y siempre en el rastreo vamos a ir poniendo las salidas, ¿sí? Las salidas. Y nuestra salida básicamente es System.out.println de la variable mensaje de bono que concatenó todo eso. Básicamente la salida es la misma que se dio en un proceso de cálculo aritmético más una concatenación de un string, pero mi salida es esta prácticamente. Ya no hay más líneas donde vaya sucediendo un rastreo y entonces podemos determinar nosotros que esta es una forma en la que nosotros podemos hacer este tipo de rastreos. El cálculo de un bono, fragmento de código y su flujo asociado. Es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces es lo que nosotros podemos conocer como lo que está sucediendo con un rastreo. ¿Es importante el rastreo? Sí lo es. ¿Por qué? Porque nos puede enseñar en dónde nosotros estamos cometiendo errores. Y cuando iniciamos, es muy buena opción hacer los rastreos. A nivel académico, se dejan tareas y laboratorios donde uno tiene que ir haciendo estos rastreos, porque es lo que nos permite a veces encontrar en dónde estamos cometiendo errores o si estamos poniendo variables de más. Vamos a crear ese código para que vayamos aprendiendo un poco más, vayamos reforzando nuestra escritura en el lenguaje Java y la utilización de la herramienta de IntelliJ IDEA. Y le vamos a decir que estamos en una Java class nueva y le vamos a decir calculadora de bonos. Miren. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos pone un no usage, quiere decir que nos dice, mira, no has usado esta clase. ¿Ok? Y en el momento en que la empezamos a construir, desaparece. ¿Qué nos toca poner aquí? A ver quién se recuerda. ¿Quién se recuerda rápidamente que tenemos que poner ahí? Tanto a nuestros amigos en los chats. PSBM, ¿verdad? Muy bien. PSBM, Dani. Hay que poner la M al final. Con B, bueno, creo que sí lo lee también. Sí. Ese es más abreviado todavía, pero me gusta que sepan que es el PSBM porque es el método completo. Abrevia con PSB. ¿Sí? Abrevia con eso. No sé si en NetBeans topa el PSB, ¿verdad? Pero sería bueno siempre usar PSBM. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el nombre técnico de lo que estoy haciendo en este momento? En lo que yo lo estoy escribiendo, que alguien lo ponga en el chat. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama esta fase? Esa fase que acabamos de hacer ahí arriba, ¿cómo se llama? Esa fase es de declaración. Correcto, de declaración. Y el método es el public static void main. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, dice, salario es igual a 50,000. Ya sabemos que también podríamos ir a ponerle esto. ¿Ok? Mensaje de bono es igual a un string bono igual símbolo de dólar más y hago una operación aquí. 0.02 por el salario. ¿Ok? A esa parte, ¿cómo se le llama? Ese bloque de la línea 8 y 9. Dani, correcto, era las 5 y 6 era declarando. Mi tocayo Ruiz, eso es hasta ahorita en la 8 y la 9. Eso es ya la asignación.
En la 5 y 6 no es asignación, es declaración. En la 8 y 9 es asignación. ¿Sí? Y ahora usamos un SOUT y le decimos, el bono es más mensaje de bono. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos creado ya la calculadora de bonos. Y es una forma en la que ustedes también pueden visualizar una forma de utilizar las declaraciones, los tipos, las asignaciones y cómo se despliega el valor. Ya vamos a trabajar en detalle con la aritmética y ir conociendo por qué ponemos paréntesis, por qué hacemos todo eso. Por el momento solo estamos trabajándolo para poder utilizar directamente también los valores. Entonces ahora tenemos la calculadora de bonos, Java C, calculadora de bonos. Tenemos un error, dice error file not found, calculadora de bonos, just Java C. Me está dando algo de problema esto. Java, calculadora de bonos.java. Y me lo ejecutó de una vez. Ah, porque puse Java y ejecuté el código de una vez. Entonces, pero no he creado la clase. Entonces quiero ver si la está creando. Class names. Vamos a revisar. Aquí, calculadora de bonos. Calculadora de bonos. Si ya es Java. Vemos que no está creada la clase todavía. Y no está presentando ningún error en este momento aquí. Vemos su ejecución. Y el bono es de 1000. Vamos a regresar a nuestro. Acá. Fíjense que creo que es mi sender el que está dando un poco de problema en este momento. Java C, calculadora de bonos punto Java. Ahí está. Y ahora sí, Java, calculadora de bonos. El bono es bono 1000. ¿Ok? Bueno. Entonces podemos ir viendo que se pueden hacer también ciertas operaciones aritméticas dentro de la asignación en una variable. Como también vamos a ver que se pueden hacer también directamente en el SOUT en su misma salida. Entonces, eso es lo que respecta también al rastreo. Y ahora, miren pues, en las sentencias de inicialización hay algo bien importante. Por favor, tomemos nota de esta parte porque esta sí es bastante interesante. El lenguaje Java es un lenguaje que requiere el tipo de variables sea explícitamente establecido, lo que en inglés se domina strongly typed. Quiere decir que prácticamente es que así debe de ser, ¿sí? Así debe de funcionar y así debe de ser la asignación. Una vez que una variable se declara, no se puede redeclarar. ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos entendiéndolo? No se puede redeclarar. Y ese es un gran error que nosotros vemos muy a menudo. Estamos trabajando y era string y ahora le queremos meter un número, ¿ah? ¿Sí? Y eso es clásico que a veces, y después no estamos viendo por qué es el error, por qué es el error, por qué es el error, ¿sí? Y el error se viene a dar directamente por ello, porque nosotros queremos volverla a declarar, ¿sí? Y Java
es un lenguaje que se denomina strongly typed, ¿sí? No es un lenguaje tipado libre por completo. ¿Quién me menciona un par de lenguajes que fueran tipados libres? O sea que yo puedo usar la variable con un valor string, en 4 o 5 líneas más adelante la puedo cambiar a numérica, 3, 4 líneas más adelante puede ser una float, 3, 4, 5 líneas abajo podría ser booleana. Exacto, Python lo hace, o sea, por eso es una maravilla, pero también es un gran riesgo. Entonces, ¿qué otro lenguaje también es como Python? A ver, ¿quién se recuerda de otros lenguajes como Python? ¿Sí? ¿Qué otros lenguajes como Python también hacen eso? JavaScript, correcto. También JavaScript es un lenguaje tipado, o sea que permite el cambio de tipos mientras esté utilizando el programa. Y uno más, a ver, uno más. ¿A quién se recuerda de uno más que hace esas maravillas? Porque eso es una maravilla ustedes. Porque a veces sí necesita uno cambiarles el tipo, pues, ¿verdad? Y se vuelve bien complicado. Pero hay un lenguaje predecesor, un anciano, que todavía se usa en el 80% de la web, PHP. Correcto. Esos son los tres que tienen esa versatilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en Java no se puede. Por lo tanto, solo se tiene una sentencia de declaración para una variable en particular. Solo se puede tener una sentencia de inicialización para una variable en particular. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros inicializamos la variable, o sea, decimos string, nombre del usuario, punto y coma, es como darle esa iniciación a una casa de hermandad en la universidad, ¿va? ¿Sí? Cuando tú entras a una iniciación, quiere decir que tú eres de esa casa hasta que termines tu carrera, ¿va? ¿Sí? Hasta que termine tu carrera. Entonces, quiere decir que en Java, cuando nosotros hacemos esa ritual de inicialización de variables, ya no las vamos a poder cambiar en el transcurso. ¿Ok? O sea, ella es de ese tipo y así se queda para el resto de nuestro programa. Y aquí la sintaxis para una sentencia de inicialización, pues ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer algo. Como la idea es que vayamos aprendiendo nosotros en Java, ir haciendo códigos más cortos, entonces nosotros sí podemos también ahora hacer lo que son las sentencias de inicialización. Las sentencias de inicialización nos dicen que podemos poner el tipo, podemos poner el nombre de la variable y de una vez podemos asignarle. Entonces, nosotros conocíamos inicializar la variable, ¿sí? Después conocimos declarar la variable. O sea, perdón, primero conocimos declarar la variable, después asignar la variable, pero ahora estamos conociendo la inicialización. Y la inicialización quiere decir que le podemos hacer todo de un solo. Entonces podemos tener int horas crédito igual a 0. Entonces nosotros podemos ahora ahorrarnos líneas. Miren, porque ya no tenemos que ir a poner string, nombre. Nombre igual a John Doe. Int horas crédito. Crédito, horas crédito, 0. O sea, ya no tendríamos, ¿sí? Ya no tendríamos que ir a hacer nosotros esto prácticamente. String, nombre. Nombre igual a John Doe. Miren, int horas crédito, horas crédito igual a 0. Más largo, ¿va? Sí, es más largo, pero ambos, dice, cualquiera de las dos técnicas aprendidas hasta este momento son válidas. Dependerá de ti. O sea, con la que tú te puedas sentir más cómodo. Entonces, de aquí en adelante, yo voy a empezar a utilizar la inicialización. ¿Sí? Ese es mi criterio. Así programo yo.
Y entonces en la gran mayoría de mi código de aquí en adelante, ustedes me van a ver con la inicialización. Porque me gusta ahorrarme tener que escribir tantas veces. ¿Sí? Si ustedes se sienten más cómodos declarando, asignando, pues pueden hacerlo. Yo voy a usar el método de la inicialización. Es declaro el tipo y de una vez la asigno. ¿Ok? Es libre la forma en que ustedes lo vayan a decidir utilizar. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a verlo implementado ya con el cierre de lo que vamos a trabajar en este momento. Vamos a hablar un poquito de los tipos de datos y vamos a comenzar con los numéricos. Vamos a borrar lo que dejé ahí. ¿Ok? Vamos a ver sobre int, long, float y double. Y vamos a hablar un poquito de ellos para que ustedes los conozcan. Los enteros se deben declarar normalmente con el tipo de datos int o long. El número entero es lo que no tiene, es el que no tiene punto decimal ni parte fraccionaria. Y esos son clásicos errores. El tipo de datos int utiliza 32 bits de memoria y uno long 64, 2 veces más bits que el int. El rango de almacenamiento de valores es en una variable de tipo int, va desde, este es un dato que deben de memorizar. Cuando ustedes declaran una variable de tipo int, lo que pueden llegar a utilizar es el rango de menos 2.000 millones hasta los positivos 2.000 millones. ¿Sí? O sea que 3.000 millones ya no cabe en una int. ¿Estamos? Y a veces hay que tener cuidado que si sumo, multiplico dos ints con esa cantidad de datos, vaya a poder caber en una int como resultado. Si no llega a caber en una int, lo que me va a marcar es que queda fuera del rango. Va a ser un range error el que vamos a recibir. La excepción sería un fuera de rango o un out of range, ¿verdad? O sea, desbordamos la variable. El rango de almacenamiento de valores en las variables de tipo long está entre menos 9 por 10 a la 18 y más 9 por 10 a la 18 aproximadamente. Entonces podemos darnos cuenta nosotros aquí que entre int y long, si nosotros intentamos almacenar un número verdaderamente muy grande, un número mayor a los 2.000 millones, en una variable de tipo int, vamos a obtener el error integer number too large. Ese va a ser el error que vamos a tener. Y entonces ustedes se han de estar preguntando, ¿quiere decir que entonces mejor es declarar todo siempre en una variable de tipo long, va? ¿Quiénes piensan eso? Bueno, si voy a estar teniendo problemas con la int, mejor uso long, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Si, si int se nos puede desbordar, ¿sí? ¿Por qué mejor entonces mejor no usamos longs? ¿Qué piensan de eso ustedes? ¿Mm? ¿Verdad que es interesante? No, porque estaríamos ocupando más memoria. Correcto, César. Estaríamos utilizando muchísimo más memoria. Entonces, vamos aquí a nuestro SRC, New Java Class, y le vamos a decir tipos de datos. ¿Ok? Estamos aquí. Hacemos más grande. PSBM. Y entonces le vamos a decir tipos de datos en variables. ¿Ok? Int, horas trabajadas, es igual a 35. Miren. Long, distancia, luna, pulgadas, es igual a 15, 13, 3, 9, 7, 6, 3. Miren eso. Aquí le vamos a decir que es aprox. ¿Ok? Entonces, miren ahí nosotros tenemos básicamente un formato de int y de long. ¿Ok? Si yo le pongo int a esta,
Miren. Bueno, tiene que ser un poco más grande de este, ¿verdad? Y creo que tiene que ser, ahí está, miren. Ya me la marca el editor, ¿sí? Ya me la marca el editor. Entonces, ya me la marca el editor y me está diciendo que estoy usando un dato demasiado grande para la variable, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con ello y entonces tenemos que saber cuándo tienen que ser cada uno. Claro que aquí estamos pudiendo nosotros, perdón, es long, ¿va? Estamos viendo nosotros que estamos creando una variable de 64 bits y una de 32 bits, ¿es verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Todos entendimos ahí? Bueno, sigamos. Entonces, sigamos aprendiendo un poco más. Disculpen, solo estoy pidiendo que me encendan la iluminación, pero no me echan una mano aquí ahorita. Entonces, podemos continuar acá. Miren, pues. Entonces, tomen en cuenta mucho, por favor, cuando realmente tenemos que utilizar ese tipo de variable. No es tiremos a lo loco longs dentro de nuestro código, por favor. Tengamos mucho cuidado cuando las estemos utilizando, ¿sí? Y eso es parte importante que debemos nosotros saber manejar, por favor. ¿Ok? Bueno, entre los datos numéricos también están las flotantes. En Java, los números que contienen un punto decimal, por ejemplo, 55 punto y menos 321.5, se denominan números de punto flotante. Hay dos tipos de números de tipo flotantes y son el float y el double. Un número de tipo float utiliza 32 bits de memoria, uno de doble 64. Un número de tipo doble se llama doble porque utiliza dos veces más bits que el tipo flotante. Fíjense que aquí también tenemos que tener nosotros mucho cuidado por las asignaciones que nosotros podamos ir haciendo también. Porque el tipo de dato double se utiliza mucho más seguido que el tipo de datos float. Aquí puede cambiar un poquito, ¿sí? Entonces yo puedo decir que puedo usar un float para el salario del mes, ¿sí? Y entonces yo le podría decir 12.585.50 float, punto y coma, y puedo utilizar una doble para salarios acumulados y decir que es 125, 73, 48, 78.644.842. Miren esto. Entonces, miren las diferencias que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, a veces se recomienda más utilizar doble, ¿sí? Se recomienda utilizar más dobles. ¿Por qué? Pues miren, pues, primero, porque las variables de tipo doble pueden almacenar un rango más amplio de números, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros que se puede ampliar esa característica de los números. Una segunda virtud es que las variables de tipo doble, ¿sí? Pueden almacenar números con una mayor precisión. O sea, una mayor precisión significa que más dígitos significativos, o sea, esta cola de aquí, ¿sí? Prácticamente saben hasta cuántos números confiables puede darnos Java en los decimales. Puede llegarnos a dar hasta 15 dígitos. Miren qué interesante. Nos puede llegar a dar 15 dígitos en su parte fraccionaria. ¿Qué les parece eso? Cuando hablamos de 15 dígitos,
Profe, pero eso no los puede dar float. Sí los puede dar float también. Pero float no los va a dar con una exacta precisión. ¿Estamos en claro con eso? O sea, no me los va a dar con una exacta precisión. ¿Sí? ¿Saben hasta cuántos realmente en precisión nos puede dar float? Float nos puede llegar a dar 6 dígitos sin que se vaya a equivocar. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante, porque si nosotros, imagínense que estuviéramos haciendo un programa para un sistema financiero, ¿sí? Donde se requieren llegar a unos 12 decimales, ¿sí? 12 decimales. ¿Qué pasaría en un sistema si usamos float nosotros? A ver quién me dice ahí un comentario. ¿Qué piensan ustedes que sucedería si nosotros utilizáramos una situación de float en un sistema de esos que les estoy diciendo que requiere una precisión de 12 dígitos? No quiere decir que float no pueda usar más dígitos. Sí puede, sí puede. Lo único es que nos está diciendo que a los primeros 6, 4, 5, 6, a las primeras 6 posiciones son precisas. De ahí en adelante, él ya no nos puede garantizar que los siguientes dígitos sean precisos. ¿Qué ocurriría en un programa financiero que requiere 12 dígitos de precisión si nosotros usáramos una float? ¿Qué creen ustedes que pasaría en un sistema financiero? Haríamos que un sistema pudiera o regalar dinero o cobrar más dinero, ¿sí? Entonces un sistema financiero podría entrar en una crisis a raíz de que imagínense que en esos dígitos fueran 0,000 de $1. O sea, 0,0000 de $1. ¿Sí? Punto. Pero esto en 50 millones de cuentavientes ya llega a una cantidad. Si fueran 500 millones de cuentavientes, va a dar una cantidad. Ya pueden llegar a ser cantidades millonarias. A favor o en contra, ¿va? Positivas o negativas. Entonces nos damos cuenta nosotros que aquí empezamos a tener ya un detalle bastante delicado. Y es parte entonces que aquí sí se recomienda en muchos aspectos, si voy a manejar una precisión de dígitos decimales, si mi programa lo va a requerir, es que ustedes estén trabajando por medio de dobles, ¿sí? Estén trabajando por medio de dobles, ¿sí? Entonces es importante que lo podamos estar manejando. 6 dígitos podrían parecer suficientes, ¿sí? Pero se pueden generar errores de precisión más adelante. Recuérdense que estas variables se van a multiplicar, se van a sumar con otras y entonces el índice de precisión ya no va a ser el mismo, ¿sí? Ya no va a ser el mismo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta nosotros también este procedimiento, ¿ok? Bueno, para aquellos que me siguen en el curso de COBOL, muchos dirán que el lenguaje más viejo, profe, ¿verdad? Para aquellos que me siguen en COBOL y están en las clases de COBOL, se recordarán que la parte fraccionaria de COBOL es de 32 dígitos de precisión exacta. No existe lenguaje a la fecha. No existe. No existe, así como se los estoy diciendo, que tenga 32 dígitos de precisión. No lo hay. Por eso es que el sistema financiero del mundo está en COBOL. Los sistemas de impuestos están en COBOL. Por eso es que IBM vende mainframes
a cada rato de AS400 que ustedes ven en las concesionarias, en las empresas de telefonía, y eso todavía está funcionando. Y todavía se hacen mainframes en este 2023 de IBM con unas capacidades impresionantes para ejecutar COBOL, ¿verdad? No hay quien tenga esa precisión de 32 dígitos decimales. Entonces, un poco para que ustedes aprendan, entonces, ¿a qué nos estamos metiendo con Java? Java, el doble, nos puede dar 15 dígitos de precisión. ¿Ok? ¿Interesante el dato o no? Porque es parte de los que, ¿por qué los programas nos colapsan después? O sea, por eso nos colapsan los programas después. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ya que tenemos esta parte aquí, ¿sí? Vamos a hablar un poco también, ¿sí? Yo creo que ahí esta es la última diapositiva, ¿sí? Vamos a hablar también nosotros del último punto que vamos a tratar y es las asignaciones incorrectas, ¿sí? Normalmente vamos a tener asignaciones y nos vamos a confundir cuando estemos escribiendo, ¿sí? Cuando estemos escribiendo, nosotros nos vamos a dar cuenta que de repente hacemos esto. Int cuenta es igual a 0.0f, ¿sí? Miren, si ustedes tienen desactivados los, los, eh, los sensores, digámoslo así, se me fue la palabra, pero digamos los sensores o las alertas de sus IDEs, porque a veces uno las quita porque son molestas, posiblemente no la vayan a ver, pero aquí nos quedamos, gracias Cristian, sí, es un muy buen dato porque en la programación es vital conocer esa información. Por eso es que a veces nos confundimos con lo que son los decimales. Entonces aquí miren, aquí hay una asignación incorrecta. Aquí hay una asignación incorrecta. ¿Ok? ¿Por qué es incorrecta? Porque la regla dice que es incorrecto asignar un valor de tipo punto flotante a una variable entera. Entonces esto nos va a dar errores. Y este tipo de error, ¿sí? Este tipo de error, nosotros la voy a cerrar porque nos va a generar error. Este tipo de error, ustedes lo van a visualizar con el nombre de, miren cómo se llama, compute time error o más fácilmente compilation error. Si nosotros dejáramos libre esta sentencia, ¿sí? Si nosotros dejáramos libre esa sentencia y hacemos el Java C, nos va a ir a decir un compilation error o compute time error, ¿sí? Porque eso no se puede hacer. Ahora, para ir terminando el día de hoy, ¿qué sí es lo que podemos hacer? ¿Sí? Asignaciones válidas. O sea, que sí permite Java que podemos trabajar. Java nos permite que nosotros podamos decirle a una doble saldo, cuenta bancaria y decirle que es igual a un entero. Miren, eso es permitido. Entonces, sí es permitido que doble pueda almacenar valores enteros. Entonces, double y float pueden almacenar valores enteros. O sea, que ellas en un momento dado sí pueden, ¿sí? Es una de las ventajas porque si en un momento dado un resultado se tiene que volver de tipo flotante o doble, ya estamos listos para poder funcionar de esa manera. Digamos que se nos están solicitando las notas de un estudiante. ¿Sí? Se nos dice ingrese 5 notas de un estudiante y declaramos nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 como enteras, pero todos sabemos que las notas no son directamente, eh, no son directamente enteras. Aquí quiero hacer, precisamente me paré porque estaba pensando en algo, precisamente para que hagamos ahorita aquí. Miren pues, si yo declaro int
a N1, que es nota 1, N2, lo vamos a hacer solo con 3 notas, N3, y voy a decir que quiero hacer el promedio, ¿sí? Quiero hacer el promedio, prom, o promedio, ¿de qué tipo tiene que ser promedio? ¿De qué tipo tendría que ser promedio aquí? ¿De qué valor tendríamos que declarar a promedio? ¿Mm? ¿De qué valor tendríamos que declarar a promedio? ¿Mm? Creo que para los que están en Facebook ven el subtítulo. Estuve buscando hoy quitar la traducción o los subtítulos de mi voz, pero no los pude encontrar, perdonen. Para la próxima clase los voy a deshabilitar, pero no encontré dónde quitarlos. Y sé que tapa para ver, ¿sí? Entonces, ¿qué valor o qué tipo tendría que ser promedio? ¿Cómo es un promedio? ¿Cuál es el cálculo de un promedio? N1 más N2 más N3, paréntesis, dividido 3. Cualquier valor que sea dividido, ¿qué tipo de número va a devolver? Va a devolver un flotante. Cualquier división devuelve un flotante. Cualquier división. Entonces aquí yo puedo pedir valores enteros y podríamos decir, yo ingreso 100 más 100 más 100. Esto da 300. La fórmula de un promedio nos dice que 300 es dividido 3, pero me va a devolver un 100.0. ¿Sí? Me devuelve eso. Miren. ¿Sí? Entero, entero, entero. ¿Sí? Y devuelve un flotante. Porque la división devuelve un flotante. Entonces, promedio debería de ser float. Si la declaro int, todo el programa va a poder empezar a asignar los valores. Pero cuando ella venga en la compilación, en la Java Virtual Machine y diga, hey, brother, pero es que estás metiendo promedio en una entero y cualquier división devuelve un flotante. Entonces, colapsamos. Hacemos colapsar nuestro programa. Entonces, es bien importante que analicemos el tipo de datos que estamos trabajando. Yo sé que para muchos pudo haber sido aburrido, sé que para muchos dirán, ay, ese profe qué lento va, yo ya soy todo un profesional en Java. Pues qué bueno que ya eras bueno en Java. El curso estaba diseñado y está diseñado para gente desde cero en el ámbito de la programación, no solo en el lenguaje, sino que en el ámbito de la programación. Y si no lo sabías, pues hoy lo has aprendido acá en Juan Pagis Bootcamp para conocer un poco más sobre los tipos de datos y cómo Java los está manejando. Hagamos la salida de para cerrar nuestro programa, salida de los valores en las variables, y así reforzamos todo nuestro aprendizaje también ya acumulado en las dos clases. South, le vamos a decir horas trabajadas. South, le vamos a decir distancia en pulgadas a la luna. Vamos a separar un poquito aquí para que sea más ordenado. Eso es algo que les quería decir. Es importante los bloques. Son importantes los bloques de código. Aunque para Java son ignorados, ¿sí? Recomiendo mucho que uno sí haga sus bloques, porque como trabajé con bloques arriba, ¿sí? Para hacer mis datos diferentes, es bueno que ustedes también utilicen bloques. Miren cómo cambia el código, es más visible, ¿eh? Utilizar mis bloques, al igual bloques para lo que estoy haciendo en su salida, bloques en su inicialización, bloques en su salida, ¿sí? Entonces, me permite ir a decir, estas dos líneas me están dando un error, son las del bloque
de las floats y doubles. Ah, ok, entonces sé que ahí puede haber un error, a que todo estuviera pegado. Todo pegado va a costar la legibilidad. Aunque Java ignore todas las líneas vacías, ¿sí? Todos los comentarios, pero para nosotros como programadores es más legible el código. Entonces tenemos que aprender, ¿sí? Y volvamos a repasar nuestra Java Virtual Machine. Y entonces ahora tenemos el de, este se llama tipos de datos. Java C, tipos de datos.java. No tenemos errores. Java, tipos de datos. Y ahí están nuestros tipos de datos que hemos trabajado el día de hoy. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo les pareció? Ya vamos aprendiendo más de Java, ¿sí? Estamos aprendiendo más de Java y eso es importante, ¿sí? Así es que yo los invito a seguir cada miércoles en el curso de Java. No vamos tampoco a un paso aceleradísimo. Sí vamos a acelerar ya un poquito más, ya salimos de esto. Ahorita veremos ya un poco más de los tipos de datos. Empezamos con las estructuras condicionales, repetitivas, funciones y ya nos vamos de largo para entrarle al lenguaje bastante bien. ¿Sí? Gracias, que se hace ver fácil. Sí, miren que Java es bien complejo, pero creo que le hemos encontrado una metódica muy práctica de enseñanza. Entonces me he tomado el tiempo de desmenuzarles muy bien para que no lo encuentren difícil, ¿sí? Y dándoles todos los tips que por lo regular generan los grandes problemas en Java, ¿sí? Que uno no resuelve fácilmente porque está cometiendo los errores. Ahorita les he ido diciendo cuáles son los posibles errores de las asignaciones, de los tipos y de todo. Entonces ya se van a ahorrar ustedes eso. ¿Sí? Ya aprendieron sobre la longitud de la precisión de los decimales y eso es algo que después uno está, ¿por qué no sale el dato exacto? ¿Por qué no sale el dato exacto? Si estoy poniendo bien, si estoy poniendo, pero la precisión ya se perdió y a veces uno no lo sabe, ¿sí? Uno no sabía cuáles son los datos de precisión del lenguaje que está trabajando. Tú si estás trabajando en Python, estás trabajando en C, si estás trabajando en C Sharp, si estás trabajando en JavaScript, deberías investigar cuál es el tipo de precisión que tiene ese lenguaje en los datos o en los tipos de datos que son flotantes. Entonces deberías ir a saber hasta qué capacidad tiene de un punto sin que se vaya a perder bien tu información. ¿Ok? Bueno, los veo el próximo miércoles. Sí, nos despedimos de nuestros amigos en Facebook Live. Les decimos hasta el próximo miércoles. Recuerden, si ustedes se quieren volver alumnos VIP o quieren hacer una donación, pues es bastante recibida. Me ayudan a seguir creando este tipo de contenido para todos ustedes. ¿Sí? Así es que lo hacemos sin ningún lucro, pero si ustedes desean apoyarnos, se los agradecemos bastante también. Entonces, van a recibir su diploma técnico aquellos que también nos estén apoyando a poder seguir adelante. Entonces, nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Les decimos hasta el próximo miércoles y seguimos viéndonos. Adiós, mis amigos de Facebook. Nos quedamos con los que están en